Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que ustedes revisen esta presentación, o buenas noches. Esta presentación va a tratar sobre lo que es las urgencias neurológicas, mayormente enfocada a una patología que es el accidente de tipo cerebrovascular isquémico. Y todo en el contexto de la asignatura ENF 422, que es Enfermería de Urgencia, y yo soy su profesora Cibeles González Nahuelquín. En cuanto a los resultados de aprendizaje, son los mismos que ha tenido la asignatura, o por lo menos todas las clases de la asignatura que ustedes han tenido, y que en los cuales se enmarca. Así que no se los voy a nombrar, pero están acá declarados para que ustedes sepan a dónde nos vamos a orientar. Para poder comenzar, nosotros vamos a ver este organizador avanzado. Ya vamos a empezar con la parte epidemiológica. Vamos a ver todo lo que son los tipos y causas, ambos estos dos tópicos, de manera bastante sucinta, por un asunto que ustedes ya lo realizaron o lo vieron el semestre anterior en tercer año. Vamos a ver lo que es el manejo prehospitalario, principalmente el accidente cerebrovascular enfocado a eso, y también lo que es manejo intrahospitalario, y vamos a finalizar con las complicaciones. Bien, ahora vamos a empezar con el primer aspecto del organizador avanzado, que es la epidemiología. En cuanto a la epidemiología, ustedes ya lo vieron bastante bien el año pasado, el semestre en tercer año, donde conocieron que el accidente vascular es la segunda causa de muerte en Chile, ya. Y también es la primera causa específica de años de vida ajustado por discapacidad mayores de 74 años, que son los AVISA, pero es la quinta entre los 60 y los 74 años, que es lo que ustedes ven ahí descrito en la pantalla. ¿Ya? Hay que tener en consideración que el accidente cerebrovascular agudo de tipo isquémico es un problema de salud pública en Chile, puesto que, como anteriormente lo hablamos de los años de vida perdido o ajustado por discapacidad, genera una significativa carga de enfermedad por año de vida saludable, que son perdidos por esta discapacidad que genera, o también por la muerte prematura. ¿Ya? Dentro de todas las enfermedades de tipo cerebrovascular es la más frecuente. Algunos dicen que son de un 65% hasta un 80% otros. ¿Ya? Este tipo de enfermedades, las cerebrovasculares en Chile, son una de las principales causas de muerte, como ahí bien dice el primer aspecto, generando cerca de 9.000 defunciones en el año, que corresponde más o menos a una tasa de 51 más o menos de defunciones por 100.000 habitantes. Y esto lo declara el MinSal en el año 2013. Y en cierta forma hay que también destacar de esta clase, o de este aspecto epidemiológico, es que en los últimos años la mortalidad de ACV ha aumentado en cuanto a la importancia relativa que se le da. Ha aumentado poco, más o menos en un 13%. Sin embargo, el riesgo a morir por esta enfermedad ha disminuido. O sea, la gente le da importancia porque puede morir, pero en cierta forma la mortalidad en sí ha disminuido, siendo que aún es grande la tasa, ¿ya? ¿Y por qué ha disminuido? Y esto se vio en el año más o menos 2010, porque se han establecido acciones destinadas a preservar la integridad del tejido cerebral, ¿ya?
Como segundo tópico a tratar, vamos a ver los tipos y causas, que en este caso va a ser visto a nivel general, puesto que uno asume de que ustedes ya tienen el conocimiento adquirido de tercer año en cuanto al aspecto fisiopatológico más específico, ¿ya? Así que vamos a ver los tipos que existen de accidente vascular de tipo isquémico y las causas que llevan a este. Bueno, en esta diapositiva ustedes ven dos tipos de accidente cerebrovascular isquémico, ya en la guía clínica y en el manual también de lo que es el código ACV, existen varios tipos, ya yo les nombré acá solamente los que mayormente se ven en la unidad de emergencia, que son el isquémico agudo o reciente, que está ahí el primero, y la crisis isquémica transitoria o CIT aguda. Ya en el primer caso, este es un cuadro clínico caracterizado por signos y síntomas focales que son de inicio brusco y que tienen una duración mayor a 24 horas. ¿Ya? Y que o pueden causar la muerte también, y que en cierta forma no tiene otro origen que no sea lo que es la obstrucción u oclusión arterial. Y el segundo, que es una crisis isquémica transitoria, un síndrome clínico que tiene características muy similares al cuadro anterior. Sin embargo, dura menos de 24 horas y la recuperación neurológica es completa. Aquí me voy a detener un poquito en explicar o recordar un poco la fisiopatología con respecto a aspectos generales, ¿ya? Cuando ocurre la injuria cerebral, quiere decir que hay una oclusión, ¿cierto?, de la arteria, ya sea por un ateroma, por un trombo, por un émbolo, genera una disminución de la perfusión de esa zona. Esta disminución de la perfusión a nivel bioquímico genera muchos procesos que hacen que haya una muerte celular, ya sea una necrosis o una apoptosis, ¿ya? Y esta zona se llama la zona de injuria, ya que es la zona de injuria cerebral donde está el centro mismo de la lesión. Sin embargo, esa zona está rodeada o circunscribe una zona que es bastante amplia, en donde la perfusión es menor, pero no hay muerte celular. Y esa zona se llama la zona de penumbra, ¿ya? Y en este caso, la zona de penumbra, lo que tiene positivo es que tiene una alta recuperabilidad, ¿ya? Porque en esta zona las células no es que no estén funcionando, sino que entran en un periodo de hibernación, por así decirlo, ¿ya? Porque disminuyen el metabolismo. Al no tener tanto flujo sanguíneo, al no tener tanta glucosa circulando, que lo que hace como un mecanismo de compensación, disminuye su metabolismo y y lo comienza a guardar para después. Al guardarlo para después, esto va a pensar y hace pensar la célula que después va a servirle para que ella pueda reactivarse nuevamente. Lo mismo que pasa con los osos polares, ¿ya? O los osos en general, que hacen su periodo de hibernación, ¿cierto? Guardando energía durante todo un periodo para después salir nuevamente en la búsqueda del alimento. Es lo mismo que pasa con la célula glial. Cuando no hay perfusión, disminuye su metabolismo para volver después a funcionar. Y esto es lo que destaca en la crisis isquémica transitoria, ya que la zona de penumbra es amplia y generalmente no hay zona de injuria, que es la zona de la necrosis. ¿Por qué? Porque hay una oclusión que es parcial o de repente solamente una disminución del flujo o puede ser que haya un espasmo, ¿ya? Que hay una disminución del diámetro de esa arteria y eso es lo que esté generando una disminución del flujo y genera una hipoperfusión en esa zona, lo que se traduce en una signomatología y una sintomatología de accidente vascular, ¿ya? Y por eso es la importancia de lo que es la zona de penumbra, que esta es la que sí o sí se tiene que recuperar y que no se tiene que perder. Hay que recordar de que lo que hablamos recién en la parte epidemiológica, que en cierta forma se ha llamado a que hay una frase que dice que el cerebro es tiempo. ¿Y por qué nace esta frase? Porque si yo mantengo la hipoperfusión cerebral constante, mayor a 4 horas o 4,5 horas como se establece en los estudios, ¿cierto? Hay una muerte más rápida, y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios, que dice que mientras más pase un minuto o con un minuto de isquemia cerebral, mueren cerca de 2 millones de células gliales, ¿ya? Por lo tanto, en este caso es muy importante hacer rápido en
en el reconocimiento de los síntomas y en el inicio del tratamiento. Bien, y en este caso, acá ven las causas, ¿cierto? Que yo les explicaba hace un ratito atrás, que son por proceso aterotrombótico, ya sea por un ateroma o por un trombo que genera la oclusión, por una embolia, esta burbuja de aire o de gas arterial que también puede ser que genere una oclusión, o también por otros procesos patológicos como espasmo, disminución del diámetro de las arterias. Sin embargo, estos son poco frecuentes, pero pueden existir. Pero los que más recurrentes son los procesos aterotrombóticos, y ocurre todo este proceso fisiopatológico que ustedes ya conocen y que yo le acabo de recordar de manera bien discreta. Ahora vamos con el tercer aspecto, que es el manejo prehospitalario. ¿Ya? Acá vamos a ver aspectos de lo que se hace a nivel clínico, que yo creo que lo deben haber visto ustedes más específicamente con Víctor en todo lo que es la evaluación primaria, ¿cierto? De lo que es el accidente en sí, pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que es la ACV, o vamos a recordar también. Para el manejo prehospitalario, lo que hay que tener en consideración, un aspecto bien importante, que se debe tener una ventana terapéutica corta, desde el inicio de los síntomas hasta el inicio del tratamiento. ¿Por qué? Por lo que yo le refería hace un ratito atrás, lo que el tiempo es cerebro. Siempre recordar este dato curioso, es muy importante que mueren 2 millones de células cerebrales por cada minuto de isquemia. Por lo tanto, lo importante es que debemos sí o sí establecer una ventana terapéutica corta. Y se deben identificar los signos y los síntomas de forma oportuna, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto permite cambiar el pronóstico. O sea, si yo el pronóstico lo cambio hacia o sea, si disminuyó el tiempo, va a haber una mejora en la calidad de vida de esa persona, va a disminuir la mortalidad y va a reducir después las secuelas que pueda presentar. Por eso es la importancia. Como se hablaba hace un rato de reconocer los síntomas oportunamente, estos son los síntomas que mayormente se presentan en las personas que presentan una ACV. ¿Ya? Afasia es uno de ellos, que es la dificultad brusca para emitir el lenguaje o no comprenderlo, ¿ya? O no se entiende. Y eso se llama afasia, que es lo que veíamos el año pasado, ¿cierto? El otro es la disartria, que es la dificultad para elaborar el lenguaje, que se caracteriza por tener una voz traposa, que también es de inicio brusco. Este que ven acá, el tercero, que es la paresia, es una disminución de la fuerza muscular, que puede estar también ligada a lo que es la disminución de las sensaciones, de la sensibilidad, que pueden ser estesia o parestesias, ¿ya? O hipostesias. Pueden estar acompañadas, y esta paresia puede ser ya sea facial, puede ser a nivel del brazo, a nivel de la pierna o de todo el hemicuerpo donde se presenta esta disminución de la fuerza. Puede haber un estado de conciencia disminuido, que aquí uno tiene que elaborar o tomar el Glasgow, ¿cierto? Que es la escala más rápida neurológica que uno puede utilizar. Pueden haber trastornos visuales, como la hemianopsia o como la cuadrianopsia. Puede haber cefalea, aunque hay un alcance acá en la cefalea que solamente el 20, dicen los estudios, que el 20% de las personas que sufren accidentes de tipo cerebrovascular sufren o debutan con cefalea. No así, y esa es la diferencia que tiene con el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, que las personas debutan con un inicio brusco y una cefalea muy intensa y que es holocrania, ¿ya? Y las personas incluso refieren, las que sobreviven, que es el peor dolor de cabeza en su vida que hayan sentido. Y ese es un signo muy categórico que se diferencia con el accidente vascular de tipo isquémico, ¿ya? Puede presentar también convulsiones, incluso algunos pacientes que debutan, inician la convulsión, hacen relajación de esfínter con esa convulsión y posteriormente compromiso de conciencia. Y así son encontrados en su domicilio o son encontrados en la vía pública, ¿ya? Entonces la convulsión también es un signo, un síntoma que presentan las personas que pueden tener un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Y también pueden haber alteraciones cerebelosas
y atáxica, o sea, alteraciones del equilibrio también. Ya pueden haber incluso dificultad para elaborar o dar el paso, que es la marcha atáxica que se llama y lo veíamos el año pasado. Todos estos síntomas que ustedes ven acá eh, son recurrentes, mayormente los tres primeros y el estado de conciencia son muy recurrentes en el accidente vascular de tipo isquémico, ¿ya? Pero, sin embargo, hay que tener conciencia que pueden presentar todo esto para poder evaluarlo de una manera correcta. Y en cuanto a las actividades que se realizar en el prehospitalario, que eso yo creo que lo vieron a cabalidad con el profesor Víctor, ¿cierto? Que siempre es mantener la vía aérea despejada, ¿ya? Y intubar en caso de Glasgow menor a 8 puntos, que eso lo dicen todas las guías clínicas con respecto a la valoración o al estado neurológico de las personas. Se deben administrar siempre oxígeno para saturación a 90, algunos dicen 92, otros 94. Por lo tanto, yo le quise aquí colocar el menor número de saturación que había. Lo importante es que la persona tenga saturación mayor a 94% para los accidentes de tipo cerebrovascular isquémico, ¿ya? Se debe controlar la presión arterial, no se debe bajar. ¿Por qué? Porque si uno baja la presión arterial de manera brusca, puede generar estos espasmos en el nivel arterial y esos espasmos arteriales generan un efecto rebote. Entonces pueden generar una disminución muy rápida de la presión arterial que me va a generar una vasoconstricción severa en el vaso sanguíneo que no va a poder hacer una dilatación pronta, ¿ya? Se administra suero fisiológico a goteo lento específicamente también y por lo mismo para no aumentar rápidamente la presión arterial. Se controla la glicemia para mantener un metabolismo o un normometabolismo a fin de que no haya una mayor cantidad de estrés para el cuerpo. Y obviamente se inicia y se coordina el traslado a un centro asistencial que tenga capacidad para atender a un paciente para realizar trombolisis. ¿Ya? Eso se llama código ACV. Y esto se hace a través de una coordinación con el centro hospitalario, la red asistencial, y se da aviso al centro hospitalario la hora de llegada y la hora de iniciar los síntomas. Bueno, y ahora vamos a ver todo lo que es el manejo intrahospitalario con aspectos específicos del cuidado de enfermería. Previo a que llegue la persona o que ustedes puedan tener una persona que tenga este tipo de patología en la unidad de emergencia, hay que tener consideraciones. Y una que se las vuelvo a anotar acá y se las vuelvo a decir. Y recordar que por cada minuto de isquemia hay 2 millones de células cerebrales que se pueden morir, ¿ya? Por lo tanto, el eslogan "el tiempo es cerebro" debe quedar guardado en su memoria a corto, mediano y largo plazo, ¿ya? El tiempo es cerebro. Se deben también considerar que deben tener acceso las personas que lleguen a exámenes imagenológicos, ya que son TAC sin contraste, ¿cierto? Resonancia magnética nuclear o punción lumbar en el caso de que se sospeche la HCA. Hay que tener en consideración también que la cadena asistencial de la activación del código ACV abarca del nivel prehospitalario como los SAMU, los SAPU, ¿cierto? Y a nivel hospitalario que tenga capacidad de trombolisis, ¿ya? Y deben tener, incluso algunos tienen una unidad especial o cuidados de tratamiento para ACV, una unidad que se llama las UTAC, así se llaman a nivel hospitalario, ¿ya? Y obviamente tienen que tener considerar la toma de los exámenes de laboratorio, que es lo que se llama el PAC-ACV. Y este PAC incluye exámenes que son súper característicos y que se tienen que tomar, y por eso se llama PAC, sí o sí a la persona que tenga sospecha de ACV, que son el hematocrito, recuento de plaquetas, creatinina, INR, TTPK y electrolitos plasmáticos, ¿ya? Sí o sí tienen que ser considerados en la toma de los exámenes. Y obviamente este código o este protocolo considera que tiene que tener una evaluación por neurólogo o neurocirujano. Ya el protocolo ACV debe contar con un equipo multidisciplinario, entre que está el médico, el neurólogo, aparte del médico de urgencia, la enfermera capacitada en el manejo de ACV o en el protocolo de stroke, ya personal no paramédico también capacitado, psicólogo, asistente social, terapeuta ocupacional
kinesiólogo. Todo este equipo interdisciplinario va a trabajar para generar también una rehabilitación, una neurorehabilitación primaria, desde el primer instante que la persona ingresa al hospital. ¿Ya? Y por eso es tan importante que tener este equipo y que el hospital o el centro tenga esta unidad de código ACB. Bueno, y acá está este flujograma, que es un recordatorio con respecto a lo que ustedes vieron el año pasado, que es la oportunidad del manejo de ACV isquémico agudo, donde sale la confirmación diagnóstica, ¿cierto? La trombolisis que se debe realizar y también si es que no se realiza trombolisis, qué tratamiento lleva. Este es un cuadro característico de la guía clínica, ¿ya? Y lo traigo acá a colación para que se recuerde lo que debemos tener nosotros, o sea, de cuántas horas debemos máximo esperar para poder iniciar la trombolisis. Hay algunos estudios también, ojo con eso, porque generalmente dicen de 4,5 horas, pero algunos estudios han referido desde que incluso hasta 8 horas máximo, la persona podría tener una buena reperfusión cerebral. Entonces ahí también depende de la evaluación. La norma dice 4,5 a 6 horas, no más que eso, pero puede haber incluso personas desde 6 a 8 horas que pueden tener alguna mejoría si se aplica rápidamente el tratamiento trombolítico. En esta tablita ustedes pueden ver las acciones a realizar durante el código ACB, ¿ya? Que son los tiempos máximos. Esto también está en el protocolo de manejo de ACB que está del 2018. Acá ustedes ven cada una de las actividades y también los tiempos. Si ustedes se dan cuenta, sumando es alrededor de 2 horas y media, no más que eso, o un poquito más de 2 horas, donde la persona desde que se sospecha diagnóstica hasta que recibe el primer bolo del RTPA, ¿ya? En cuanto a la sospecha diagnóstica, hay que tener en consideración que eso se me olvidó nombrárselo en la parte donde estábamos hablando la prehospitalaria, se aplica la escala de Cincinnati, ¿ya? Esta escala es una escala que se aplica de forma rápida, que la tiene que aplicar la persona que va hacia el centro, que encuentra a la persona en el prehospitalario y que abarca 3 síntomas, que también se llama, es para hacer un triage, ¿ya? Abarca la apariencia facial, abarca los brazos y el lenguaje. Solamente estos 3 tópicos. Y tiene solamente 3 puntos. Si en cualquiera de estos tópicos la persona tiene un puntaje mayor a 1, tiene una alta probabilidad de que sea un accidente vascular, ¿ya? Y si tiene por lo menos un criterio, por ejemplo, tiene los brazos, o tiene el lenguaje, o tiene la apariencia, tiene un 72% de probabilidad que sea CB. Pero si tiene 2 de estos signos o de estos tópicos claramente identificados, tiene una 85% de probabilidad de que la persona tenga una CB de tipo isquémico. Cualquier paciente con sospecha de ACV que su tiempo sea menor a 6 horas, recordad que se tiene que activar el protocolo ACV o el código ACV. Luego el traslado de urgencia se muestra, ¿cierto? La reanimación, la evaluación, la toma de muestra, todo lo que es la toma de encéfalo sin contraste, la evaluación por el neurólogo y la toma de decisión sobre si se realiza o no el tratamiento trombolítico y obviamente la administración del bolo del altaplex, ¿ya? Entonces tenemos todos estos aspectos que debemos considerarlo y esta tablita también vamos a guardarla en su memoria cuando ustedes estén en la urgencia, ¿ya? Porque es muy importante saber los tiempos, porque recuerden que el cerebro es tiempo, o el tiempo es cerebro. Ya, también nosotros debemos tener cuidados previo al inicio de la trombolisis, que en este caso ustedes ven ahí enumerado o punteado lo que se debe realizar. Obviamente se debe realizar todo lo que es la valoración del CABD, ¿ya? Circulación, ¿cierto? Respiración, todo lo que es la vía aérea, respiración, todo lo que es el aspecto neurológico y también todo lo que es la exposición del cuerpo. Y en este caso debemos monitorizar los parámetros, mayormente de la presión arterial, ¿cierto? Se debe mantener la posición de la cabeza en 15 a 30 grados, no más que eso. ¿Por qué? Porque si lo tengo más que eso, va a haber una disminución del flujo sanguíneo cerebral por una cosa de fuerza, de gravedad.
va a ir la sangre hacia más abajo, y si lo coloco plano también va a haber una forma de, va a decantar. Por lo tanto, se tiene que mantener inclinado, una para disminuir el riesgo de aspiración, de broncoaspiración, pero también para favorecer todo lo que es la perfusión cerebral, ¿ya? En este caso también, dentro de la valoración primaria que se hace al inicio de la trombólisis, eh, tiene que haber una valoración también o aplicación de la escala Cincinnati, lo que dice la norma, ya, para saber si se corrobora o no con lo prehospitalario que tenía. Se debe hacer también una anamnesis de instalación, una anamnesis rápida, cómo se instaló el cuadro, ver si existen déficit neurológico focal, si es motor, si es sensitivo, si hay trastorno del habla, y también lo que categórico acá, que previo al inicio también uno tiene que tener muy claro lo que es la hora del inicio de los síntomas. Y en este caso debe haber tomado los exámenes también, todo lo que son los exámenes del código ACV, ¿cierto? O el PAC ACV, como yo les decía. Y lo curioso de esto es que las personas también, al saber que es código ACV, los exámenes son procesados más rápido, porque tienen que tener una identificación de que la persona es ACV, ya del examen. Bueno, se hidrata también bueno, tiene régimen cero la persona, y solamente se instala en zona nasogástrica en caso necesario, si hay mucho riesgo de reflujo, ¿cierto? Se instala inmediatamente. Se hidrata con suero fisiológico, no usa glucosado, ya por lo mismo que le hablábamos delante. Se instalan 2 vías venosas y no se utilizan las vías intramusculares que no se puedan o intraarteriales que no se puedan comprimir. Hay que tener en consideración aquí que también la evaluación tiene que ser realizada por el equipo, en cierta forma, que recibe a la persona, y una de las funciones también es calcular la escala de NIS. ¿Ya? Esta escala es una escala perdón, de tipo estandarizada y validada, que permite cuantificar el déficit focal. Tiene una duración máxima, debe durar en cuanto a aplicación 2 minutos. Y tiene 12 tópicos que abarca a nivel de conciencia, también específicamente pregunta por el mes y la edad, si la persona recibe órdenes, cómo está su mirada, cómo están los campos visuales, si tiene o no parálisis facial, y también examina lo que es la parte motora. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos el año pasado la escala de Daniels, que era de 1 a 5. En este caso ve, no es la escala Daniels, sino que ve la de 0 a 4, que es una escala de extremidades superiores y de extremidades inferiores. La evaluación motora. Ve también si hay algún síntoma cerebeloso como ataxia, y hacen este examen de lo que es el índice nariz, ¿cierto? El dedo índice nariz o el talón rodilla. También mide la sensibilidad al dolor, mide lo que es el lenguaje, la disartria, y también todo lo que es la atención o la inatención que pueda tener la persona, ¿ya? Esta escala tiene alto puntaje, ya cada uno de estos tópicos que yo les nombré tiene aparte, se subdivide como en unos 4 más o 3 más, dependiendo del aspecto a evaluar. Y mientras menos puntaje tiene, mínimo es el riesgo de que tenga una oclusión de vaso. ¿Ya? En el caso de que sea mayor el puntaje, mayor es el riesgo de la oclusión de vaso. Por eso es importante aplicarla previo al inicio de la trombolisis, y es importante aplicarla posterior a la aplicación o al tratamiento trombolítico, y después se va aplicando por normativa cada cierta cantidad de horas, porque es como una escala validada, ¿ya? También, bueno, ahí está lo que es el alcance de la instalación de las vías venosas, una para volemización y otra para administración del tratamiento, y obviamente no se utilizan las vías intramusculares ni intraarteriales no compresibles. En esta diapositiva ustedes pueden ver ahí los cuidados que se deben tener durante y posterior a la trombolisis. ¿Ya? Lo primero que vamos a hablar ahí es sobre la administración del agente trombolítico, que es el RTPA, que es el Altaplace. ¿Ya? El Altaplace o Altaplace es un medicamento
que viene ya listo para llegar y ser administrado. Son 2 ampollas de contenido liofilizado seco y 2 ampollas de solución disolvente, ¿ya? Y también algunos vienen con cánula y vía de administración y todo el asunto. Los cuidados que hay que tener en la preparación de este medicamento es que se debe reconstituir siempre como se reconstituyen los medicamentos. Siempre lo que dice ahí a nivel bien operativo es como soltar todo lo que es la parte del componente liofilizado, ¿ya? Y se debe proteger el frasco de la exposición al sol porque son fotosensibles. Y lo que uno tiene que tener en consideración que la preparación del frasco o de un frasco es si el peso estimado es de menor a 55 kilos en la persona que está sufriendo el accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Y si se estima que la persona pesa más de esto, se prepara los 2 frascos, ¿ya? Con tal de que quede más o menos como 1 miligramo por ml de solución trombolítica. La dosis máxima que se debe administrar son 90 miligramos. ¿Ya? Por lo tanto son como 0 miligramos por kilo de peso. ¿Cómo se hace este cálculo o cómo se administra directamente? Es que el 10% de esa dosis se debe pasar en bolo lento, ya en 1 minuto por jeringa, y el otro 90% se debe pasar a través de una infusión continua en 60 minutos. Esos son los cuidados que uno debe tener ahí para administrar el agente trombolítico, ¿ya? Y obviamente lo que dice acá, que es mantener el reposo absoluto, ¿cierto? Por un asunto de que la persona no puede levantarse, ¿cierto?, rápidamente y muchas veces están con compromiso de conciencia, entonces se debe mantener también el reposo absoluto. ¿Qué más dice acá? Mantención del régimen cero, como ya les decía, el régimen se debe mantener de eso porque disminuye el riesgo de broncoaspiración, ya en caso de que la persona haya sido contraída en la calle, en la casa, que haya tenido una caída, disminuye el riesgo, por lo tanto, y en este caso el régimen cero siempre se debe mantener hasta que se haga el test de la deglución, ya, y eso mayormente lo hace el fonoaudiólogo, en donde se le da y se decide si es que se le empieza la papilla, si es que se le empieza a hidratar, si es que se les da por sonda nasogástrica o si es que necesita también una sonda nasoyeyunal porque la recuperación de la deglución va a ser larga, ¿ya? Se debe mantener la hidratación parenteral, se usa mayormente, la indicación que tiene la guía clínica es que se usa suero fisiológico, no entre 80 a 100 ml por hora, ¿ya? En este caso, las vías venosas deben ser instaladas en los miembros no paréticos, ¿ya? Porque el miembro al estar parético tiene más riesgo ahí de disminución de la perfusión. Se deben controlar los signos vitales y se debe hacer un énfasis a todos los signos vitales, pero específicamente en la presión, puesto que esta se tiene que tomar cada 15 minutos durante 1 hora de realizar la trombolisis. Cada 30 minutos por las 2 horas siguientes y después horario hasta completar las 24 horas de realizado el tratamiento. Si la persona llegara a tener presiones arteriales mayores a 180 a 105, en 2 registros que están separados por más de 5 minutos, se tiene que usar el labetalol, que es lo que indica la guía clínica, ¿ya? Se debe administrar lento y luego se debe administrar un bolo y posteriormente una infusión de labetalol. Si este no se tiene, hay una alternativa que es el urapidilo y se va administrando en bolos con dosis máximas que tienen ahí indicadas. Pero si no tengo ninguno de estos dos, una alternativa también es el nitroprusiato, que también se utiliza para disminuir las presiones arteriales. En este caso también, es necesario, como les decía anteriormente, mantener la aplicación o control neurológico con la escala de Nice. Ya uno siempre previo al inicio de la trombólisis y posterior a este tratamiento también se debe realizar. Después se debe realizar cada 30 minutos por las primeras 3 horas, después cada 60 minutos o cada 1 hora durante de las siguientes 3 a 6 horas y posterior cada 3 horas desde las 6 a las 24 horas. Entonces la valoración neurológica es constante y frente
a un deterioro neurológico, ya sea un compromiso de conciencia, porque lo estoy hablando con Glasgow rápidamente, y posteriormente se le aplica la escala de Nice y tiene un aumento del puntaje, se debe dar aviso inmediatamente al neurólogo y quien va a indicar lo más probable un TAC de control, independientemente si ya se le ha tomado el TAC de control posterior a la trombolisis. Se debe administrar oxígeno por mascarilla de Venturi o por naricera si el paciente no está intubado y si puede tener una saturación mayor a 92. Se fijan que va cambiando, dice 90, 92, 94. Se debe mantener el manejo de la glicemia, como anteriormente les decía, por un asunto de mantener el normometabolismo, y se debe administrar solamente insulina en bolos, ya sea intravenosa en bolo o subcutánea cristalina, para mantener las glicemias capilares entre 70 y 180 miligramos por decilitro. No se debe usar infusión de glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa, como decíamos, va a aumentar el azúcar en la sangre. El azúcar en la sangre va a hacer más uso de lo que es aumentar el metabolismo, y eso es lo que no se quiere. Bueno, también se usan otro tipo de medicamentos en lo que son los accidentes vasculares isquémicos, que son, por ejemplo, el omeprazol, o en este caso los servicios públicos también se tiene la ranitidina como protector gástrico. También la estatina, paracetamol en caso de dolor o temperaturas mayores a 37,5. En cuanto al antiagregante plaquetario, este no se debe administrar, ¿ya? Hasta 24 horas después de terminar la infusión y bajo estricto control médico, y bajo también el descarte de una transformación hemorrágica, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente la persona ya está anticoagulada con la trombolisis, por lo tanto, si se administra un antiagregante plaquetario tiene más riesgo de sangrado. Y la anticoagulación solamente si está indicado, pero se debe iniciar posteriormente a las 24 horas. En cuanto a los medicamentos de uso habitual, se deben también suspender los medicamentos habituales que tiene la persona con respecto a la hipertensión y tratamiento anticoagulante o antiagregantes plaquetarios, salvo indicación médica que se deban de mantener, pero generalmente se suspenden hasta una indicación posterior, ¿ya? Lo que también tenemos que hacer acá, que no lo anoté, es la prevención de la trombosis venosa profunda, ya que lo ideal es que haya una compresión a nivel distal, neumática intermitente, y también, como les decíamos anteriormente, la valoración con kinesioterapia motora de una forma pasiva favorece a que haya un menor riesgo de trombosis venosa profunda, ¿ya? En algunos casos logran también administrar o indicar heparina subcutánea, pero esta siempre tiene que ser indicada a las 24 horas después de haber hecho la trombolisis, y solamente si presenta un déficit motor severo a moderado o si se prevé que la persona va a pasar postrada más de 72 horas. Y en caso de la parte urinaria, bastante importante evaluar la micción, ¿cierto? Porque si no, tendría que hacerse sondeo intermitente o sondeo vesical aislado, pero en caso de que la micción sea mayor o el sondeo intermitente tenga una cantidad mayor a 300 cc, ya se debe pensar que hay un globo, por lo tanto se tendría que instalar un catéter urinario permanencia, ¿ya? Bueno, y la neurorehabilitación, que es desde el primer minuto 1, siempre, y lo que dice la normativa es que tiene que ser 24 horas antes, o sea, antes de cumplir las 24 horas, la persona ya tiene que tener con su primera interconsulta o su primera intervención de kinesioterapia. Y como también lo nombraba en un inicio, este equipo multidisciplinario debe ser apoyado por psicólogo, por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional y también asistente social. Otro aspecto a considerar acá también, que no lo describí, es el TAC posterior, ya que nosotros como enfermeros también debemos estar atentos a ese TAC posterior de lo que es la trombolisis, que se hace uno posterior después de las 24 horas, y en caso de cualquier alteración neurológica que presente la persona, se debe nuevamente realizar un TAC. Y esto siempre se tiene que estar evaluado, y por eso la importancia de la evaluación neurológica en estos tiempos que yo les nombré con la escala de Nice, y obviamente sí, es la rapidez con la escala de Glasgow para ver el estado de conciencia rápido.
Se tienen que también tomar exámenes de laboratorio, mantener lo que es el PAC-ACV, y en algunos casos también buscan la causa de ese trombo o ese ateroma que también cubrió hizo la oclusión. Y ahí empiezan a buscar ya causas cardíacas, electrocardiograma, ¿cierto? Un Holter, ecocardiograma, ecocarotidio y todas las ecos que ustedes puedan imaginarse. Bueno, y estos son los cuidados que uno debe tener. Ya lo principal que aquí uno tiene que considerar es la administración del agente trombolítico y los cuidados, ya que eso es netamente de enfermería. Y para ir cerrando, vamos a ver las complicaciones que mayormente se producen en los accidentes vasculares y posteriormente a la trombolisis. Las complicaciones que nosotros tenemos son dos mayormente, unas neurológicas y otras que son de tipo sistémica. En cuanto a las neurológicas, la primera que ustedes pueden ver ahí es la transformación hemorrágica o de tipo hemorrágico, en donde este trombo ya al haber un tratamiento que lo diluye, puede generar una hemorragia asociada a esta trombolisis. Por lo tanto, esta transformación, por eso se llama transformación hemorrágica, ya que pasa desde un trombo hacia una hemorragia. Y por eso es importante todo lo que hablábamos hace un rato de los cuidados durante y posteriores, que son muy asociados al reconocimiento de los síntomas. ¿Ya? Y por eso es tan importante también el control imagenológico, la valoración neurológica constante y también la monitorización cardiovascular. Bueno, y esto también se asocia a lo que puede presentar ya el edema cerebral y el efecto de masa. El edema cerebral se origina porque hay un aumento del líquido cefalorraquídeo en ciertas zonas y esto se produce por una cosa bioquímica, ¿cierto? Que hay cuando a nivel fisiopatológico hay una desproporción entre el LCR, entre el flujo sanguíneo cerebral y el tejido cerebral. Este edema va corriendo las estructuras cerebrales y va generando como un efecto de una masa, por eso se llama efecto de masa. ¿Ya? Y en la imagen se ve incluso que muchas veces desliza la línea media hacia los bordes. ¿Ya? Y eso ahí se ve inmediatamente el efecto de masa y es solamente por la acumulación de LCR. Y en caso de esto, que la persona tenga un edema cerebral, va a aumentarle mucho la presión arterial. ¿Ya? Entonces, cuando la persona tiene mucho aumento de la presión arterial, que no se da los antihipertensivos que nosotros nombrábamos, que no sea la posición, que no sea nada y se mantiene y la valoración neurológica yo la realizo y la persona se encuentra más comprometida, hay que tomar un TAC inmediatamente para saber si ya sea hay una transformación hemorrágica, si hay un edema cerebral con una desviación de la línea media, produciendo un efecto de masa. Para esto entonces se necesita una intervención quirúrgica, que es la instalación de un drenaje para poder eliminar el LCR. ¿Ya? Bueno, y también las convulsiones, que muchas personas debutan con convulsión y posteriormente se mantienen con las convulsiones asociadas a esta reestructuración del tejido cerebral que ocurre. Bueno, y en cuanto a las complicaciones de tipo sistémica, son aquellas que ustedes pueden ver acá en la diapositiva, que puede causar hipoxia, ¿cierto? Por la disminución de la perfusión, fiebre por todo este trauma y como mecanismo de compensación también el cuerpo va a aumentar la temperatura, ¿cierto? Puede haber una hipertensión que se asocia muchas veces y que uno puede pensar inmediatamente cuando un paciente neurológico tiene hipertensión mantenida y neurológicamente la persona no evoluciona, hay que pensar inmediatamente que puede tener edema, ¿ya? O hipotensiones, asociado también a la administración de los trombolíticos que generan un efecto adverso son las hipotensiones. Hiperglicemia asociado a todo el trauma, ¿cierto? Donde la persona empieza, o el cuerpo, el organismo, empieza a hacer mecanismos de compensación y el trauma generalmente causa un hipermetabolismo. Por lo tanto, puede haber una hiperglicemia o una hiponatremia asociada a la disminución del sodio a nivel del intracelular. Entonces, todo esto son procesos bioquímicos que se asocian a la fisiopatología del accidente cerebrovascular. Por lo tanto, estas complicaciones pueden existir, son latentes, son potenciales, por lo tanto, y en este caso debiéramos estar muy, muy atentos como profesionales de la urgencia.
Bien, y para ir terminando ya, les anoté este último aspecto que no coloqué en el organizador avanzado, pero considero que es importante tenerlo y que ustedes lo sepan, que son respecto a la neurorehabilitación. Ustedes pueden ver ahí una serie de complicaciones que haya posterior, ya sea de forma inmediata o mediata, de las personas que sufren accidentes cerebrovasculares, perdón, y destacan los que son los trastornos de la deglución. Y también las parecias, que acá no están anotadas, pero las parecias son una alta probabilidad que las personas las mantengan. Por lo tanto, la neurorehabilitación debe ser importante y debe ser hecha desde que ingresa la persona, ¿ya? Y todas estas complicaciones que ustedes ven acá son mediatas, la persona incluso pueden tener, muchas de ellas tienen depresión posterior a haber sufrido un accidente vascular, sufren caídas porque están con estas parecias o itus porque definitivamente después tienen que quedar un periodo usando sondas de catéter urinario o neumonias también asociadas a lo que es la posición. Ya usarás por presión, por la posición, el encamamiento prolongado y una serie de complicaciones que ustedes pueden ver ahí, están los porcentajes incluso. Pero lo importante de esto que hay que destacar que debe ser un trabajo en equipo. Este código ACB está establecido de esa forma. Los cuidados de enfermería son primordiales para la mejora rápida de la persona o el cumplimiento de los estándares establecidos y considerar que la rehabilitación es desde el minuto uno, desde que la persona ingresa. Con la activación del código ACB ya se tiene que empezar a gestionar y coordinar con los distintos actores que favorecen la rehabilitación de la persona. Bueno, espero que hayan logrado comprender un poco más de lo que es el manejo de urgencia de la persona que sufre un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. Eh, Cualquier duda voy a estar atenta a las necesidades que ustedes tengan y que puede orientarles. Y nos vemos en el estudio de caso y también al parecer creo que hay un Zoom para resolver las dudas. Así que deseo con todo el corazón que esto haya sido útil para ustedes, que hayan podido comprender la importancia de los cuidados que uno debe tener antes, durante y después, principalmente el tratamiento trombolítico a una persona con ACV y la importancia también de la enfermería en este equipo multidisciplinario. Les dejo un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.